a Dios esta oportunidad que tenemos de llegar hasta ustedes para compartirles el acontecer de la Iglesia Católica, que más que una institución es una familia que debemos amar, respetar y defender. Aquí les invitamos a conocer algunas de las notas que hemos seleccionado para todos ustedes el día de hoy. No ir a visitar a tus padres ancianos es pecado mortal, dice el Papa Francisco. Es pecado. Citando un pasaje de la Biblia, dijo que los ancianos son fuente de sabiduría y no una carga. ¿Qué puede decir la Iglesia a un mundo que pierde las raíces El religiosas? objetivo es estudiar cómo la Iglesia debe hablar a un mundo cada vez menos religioso para que se le entienda. Empresarios y expertos responden la gran incógnita. ¿Para qué sirve la filosofía? En vez de pensar en una enseñanza de teorías, hay que enseñar problemas, preguntas y maneras distintas de resolver esas preguntas. En busca de formas para ayudar a jóvenes que quieren ser religiosos y no pueden. Centros de vocación religiosa en varios países, desde Inglaterra, Irlanda, Gales, Australia, Nueva Zelanda y Fiji, a Canadá y Estados Unidos. Y presentan en el Vaticano películas sobre el Papa Pío XII y el Holocausto. Hoy, en Al Día con la Iglesia. Una mayor libertad de conciencia, de dignidad, pero al mismo tiempo estos acontecimientos han dado lugar a arrebatos violentos. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Miriam, contento de compartir este espacio contigo, que lo tenemos ya 2 veces por semana, mucho más corto, pero nos permite noticias más actuales y de alguna manera generar opinión en nuestros televidentes. Bueno, y hay personas que no les gustan los programas largos, así que así se pueden quedar más fácilmente con nosotros. Padre Carlos, tip de Cuaresma para este primer programa de esta semana. Los invitaría a que desarmemos el corazón. Coloco una situación concreta, el tráfico vehicular en nuestras grandes ciudades. Ciertamente cada vez, por los precios de los vehículos, de los automotores, hay más facilidad de acceder a un vehículo. Las calles, las avenidas, las autopistas son las mismas. Poco más es lo que se hacen puentes o calles nuevas. De manera que nos toca tener paciencia. Uno a veces ve muchas discusiones en la calle con ocasión de la intolerancia y porque el corazón está armado. Venimos con problemas de la casa, venimos con problemas del trabajo, encontramos que tenemos que hacer una vuelta urgente en un banco y la gente está armada, entonces se siente fastidiada. De verdad que hemos tenido una ciudad bonita, Medellín, y para otras partes donde nos ven, hagamos de estos espacios de ciudad, hagamos espacios de humanidad, de hogares para la vida, no vivir como en esa guerra emocional entre esposos, compañeros de trabajo, en el tráfico vehicular y en muchas circunstancias de la vida cotidiana. Sí, exactamente. Como dicen por ahí, Padre Carlos, hay veces nos mantenemos como arañados con nosotros mismos y con el mundo. Pero bueno, vamos a iniciar con el Papa Francisco, quien recientemente sacudió a muchas personas. Incluso, puedo decir, me sacudió a mí. Dijo, debemos amar intensamente a los papás, incluso o más aún en su vejez, y es pecado mortal la persona que abandona a sus papás en un hogar geriátrico en su casa y se olvida de ellos. El Papa comenzó la audiencia general desde el Papamóvil. En una atmósfera de entusiasmo y bajo un cielo nublado, saludó a miles de peregrinos en toda la plaza. En su catequesis habló sobre la situación de los ancianos en la sociedad. Lamentó que sean víctimas de la cultura del descarte y que haya desaparecido la gratuidad y el afecto. È brutto vedere gli anziani scartati. È cosa brutta, è peccato. Citando un pasaje de la Biblia, dijo que los ancianos son fuente de sabiduría y no una carga. Contó una emotiva anécdota de cuando era obispo en Argentina. Vengono a visitarla? Sì, sempre, sì, vengono. E quando sono venuto l'ultima volta? E così l'anziana, ricordo una specialmente, diceva, ma per Natale eravamo in agosto, 8 mesi senza essere visitati dai figli, 8 mesi abbandonato. Questo si chiama peccato mortale, capito? Dijo que una sociedad que no tiene sitio para los ancianos tiene el virus de la muerte y aseguró que cuando los dejamos de lado es síntoma de miedo. Ma noi siamo abituati a scartare gente.
vogliamo rimuovere la nostra cresciuta paura della debolezza e della vulnerabilità, ma così facendo aumentiamo negli anziani l'angoscia di essere mal sopportate y abandonate. Aseguró que el siglo actual es el siglo del envejecimiento y dijo que este es un gran desafío que debe afrontar la sociedad y la familia. Por último, se dirigió a los jóvenes y les pidió que respeten a sus ancianos, recordándoles que un día ellos también lo serán. Padre Carlos, así como este mandamiento de honrar padre y madre, lo vivimos muy regular, los otros mandamientos también, mejor dicho, qué vergüenza, ¿no? El Papa toca o pone el dedo en la llaga, Miriam. Primero, cada vez el mundo envejece más, crece el número de adultos mayores. Segundo, cada vez aparecen más el fenómeno de hogares para adultos mayores, para ancianos, que hay que reconocer en algunos casos son perfectamente justificables por temas de salud, de acompañamiento profesional de personas de la salud, pero también hay que decirlo muchas veces por esa cultura del descarte de la que habla tanto el Papa y por una mentalidad de la productividad y de la utilidad. Dice, los abuelos no son ni productivos ni útiles, simplemente los mandamos a un hogar de estos. El Papa fotografió la realidad del mundo, no es en Argentina, en Colombia la vivimos, en Medellín. Ancianos, cuando uno como sacerdote los visita y le dicen, padre, yo llegué acá y mis hijos me dijeron que iban a venir 2 veces por semana. Efectivamente así empezaron. Luego una vez por semana, luego una vez cada 15 días, luego una vez cada 20 días. Y me dicen las ancianas que están en estos hogares, cuando vienen los hijos siempre están de afán. Nos vamos ya porque vamos a mercar, vamos a hacer esta vuelta, tenemos esta diligencia. En el fondo de la falta de amor se nos olvida que esos papás algún día, cuando fuimos niños, no éramos productivos ni útiles, no nos entregan un orfanato, por el contrario estuvieron con nosotros. Nosotros ahora, porque en esa cultura del descarte los hacemos a un lado. Valdría la pena finalmente recordar el verano europeo del año 2003, fue tristemente célebre, porque murieron 10.000 ancianos en la ola de calor del verano europeo de 2003, julio y agosto, 3.000 de ellos en Francia. La causa, oigan esto, los hijos se habían ido todos para playas por el verano, 1 o 2 meses, cuando volvieron las casas de los abuelos, olían nauseabundo, en todas las vacaciones no los llamaron, murieron en total soledad, porque el cadáver ya descompuesto expedía un mal olor, entonces los vecinos alertaban, pero nadie se dio cuenta. La total indiferencia. Piensa uno, Francia, la cuna de los derechos humanos, que se le olvidó los derechos humanos, que lo dicen del niño, del joven, hay derecho humano para el anciano. Y eso hoy hay que reivindicarlo. Y en estas catequesis sobre familia que el Papa viene haciendo, es muy importante esta reflexión. Padre Carlos, ¿cuántas personas mueren con tremendos pesos de conciencia, o mejor, ven morir a sus padres y quedan con unos pesos de conciencia de no haberles dedicado más tiempo, de no haberles dicho te quiero, de no haberles expresado, digamos, toda la gratitud por lo que hicieron con ellos? Yo perdí a mi papá el año pasado y le cuento, yo también quedé como con ese peso de conciencia. ¿Por qué no lo visité más? ¿Por qué no estuve más con él? Te agrego algo, Miriam, así muy brevemente. Una enfermera hace pocos meses me decía, padre, me escandalicé con un hijo frente a su papá que estaba en la clínica. Le dijo, señorita, pues él ya cumplió su misión, su tarea, podemos dejarlo descansar. Yo sé que hay una inyección donde le pueden mezclar varias sustancias, lo dejamos que se vaya quedando dormidito. Le dijo, señor, si usted me está pidiendo eutanasia, buscó la enfermera equivocada. Mira la mentalidad, ya no es productivo, ya cumplió su ciclo, dejémoslo descansar. Puros eufemismos para disfrazar el egoísmo y la inhumanidad que hoy tenemos. Bueno, el Papa Francisco nos ha dicho, es pecado mortal, entonces dejar abandonados a los papás. Bueno, Padre Carlos, ¿qué le puede decir hoy la Iglesia a un mundo que ha ido perdiendo sus raíces religiosas? Veamos esta nota. El desarraigo de lo religioso cada vez es más frecuente. La secularización se abre paso en muchos países de Occidente y la Iglesia vive un momento complicado tanto en Europa como en Estados Unidos. Expertos de todo el mundo se reúnen en Roma para afrontar esta nueva era. No puedes comportarte en el siglo XXI como te comportarías en la Europa del siglo XV.
El escritor Charles Taylor participa en el Congreso Internacional Renovar la Iglesia en la Era Secular, organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. El objetivo es estudiar cómo la Iglesia debe hablar a un mundo cada vez menos religioso para que se le entienda. Todas estas cosas no están dictadas por fórmulas matemáticas, sino por experiencias únicas. Se trata de llegar a los demás, de ayudar, de actuar. Los cambios culturales son una constante en la historia. Ya en los años 60 se vivió una revolución. Actualmente el mundo vive otro, marcado por la tecnología y la proliferación de las redes sociales. Los expertos aseguran que aunque algunas personas digan que no tienen religión, hay un profundo sentido espiritual en sus vidas. Hay un sentido de búsqueda, cómo ser capaz de hacer algo bueno, algo creativo, hacer que mi vida valga la pena. He dicho algo, he contribuido. El congreso durará 2 días y está enmarcado en la iniciativa Atrio de los Gentiles, una serie de diálogos con no creyentes promovidos por el Vaticano. Pero, padre, el mundo no solo es menos religioso, sino que es menos respetuoso de lo sagrado. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué muchos de nosotros dejamos que muchos medios de comunicación la emprendan, digamos, contra la Iglesia Católica, contra lo sagrado, y nos quedamos callados, nosotros no decimos nada. ¿Usted qué dice? Hay una lógica en los medios que se impuso en nuestra sociedad. Es la lógica de lo económico. La función no es informar, la función de la televisión es un negocio. Y un negocio se mueve sobre el rating de sintonía, porque el rating genera anunciantes y pauta publicitaria. Eso genera un tipo de periodismo que hoy se conoce como periodismo amarillista, donde es lo escandaloso, lo morboso, lo pornográfico, lo sucio, lo truculento, lo que de alguna manera consumimos. Eso genera audiencia. El tema no es que no se aborden temas sobre la Iglesia, sobre los políticos, sobre la rama judicial, sobre los empresarios. Claro, el periodismo está para abordar todo tipo de temas y nada le está vedado. El tema es el tratamiento y el cómo se abordan esos temas. De alguna manera cuestionamos cuándo hay objetividad. Hombre, muestren de unas cortes lo malo, pero muestren lo bueno. Muestren de la Iglesia dónde se ha equivocado, pero muestren también la cantidad de sacerdotes rectos y buenos que hay en el mundo. Muestren de los empresarios lo malo, pero muestren también lo bueno. Entonces no se puede simplemente como trabajar en eso, y como decíamos en la Eucaristía del viernes pasado en el canal, esa línea muy ligera del amarillismo, la cámara oculta, el espectáculo de una persona capturada por autoridades judiciales en vivo, la escena infraganti con todo lo escandaloso que pueda tener. Todo esto genera de alguna manera una desdibujación, una desfiguración de lo que es un periodismo con rigor, donde se busca la verdad, donde se busca purificar. Sobre los temas de la Iglesia, yo puedo decirlo a ojo cerrado, de un medio de comunicación escrito, de uno de televisión, va a informar con objetividad o va a informar distorsionando. Uno sabe de ciertos medios, no buscan purificar la Iglesia, buscan destruirla. No informan con objetividad, informan con rabia y casi que con odio. Eso no es periodismo serio. Padre Carlos, es que mire que, por ejemplo, los musulmanes reaccionan inmediatamente cuando en algún medio se desdibuja o se trata mal la figura de Mahoma y demás. Y nosotros, frente a lo que oímos de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que guardamos silencio. Conoce esto, cuando la famosa revista Charlie Hebdo publicó las viñetas y caricaturas sobre Mahoma y esta reacción horrorosa, sí, condenable desde todo punto de vista de la matanza de estos caricaturistas, de este semanario satírico francés Charlie Hebdo, pidieron una campaña de solidaridad en el mundo a la prensa, y el más importante periódico de Estados Unidos, The New York Times, en su editor jefe dijo: no vamos a ser solidarios publicando esas caricaturas o viñetas. Y un argumento muy de fondo: nosotros una sátira elegante la reproducimos, pero un insulto gratuito y obsceno no lo vamos a reproducir. Y estamos hablando del editor en jefe del periódico más importante de los Estados Unidos, The New York Times. Y Padre Carlos, porque muchos televidentes no conocen las caricaturas contra Dios, contra el Espíritu Santo que ha sacado la revista Charlie Hebdo. Yo pienso que no va nunca actuar como lo hicieron los musulmanes, pero por lo menos sí exigir respeto. Padre Carlos,
¿A usted le gustaba la filosofía cuando estaba en el colegio? Pues siempre me ha parecido apasionante todo lo que tenga que ver con sabiduría, y la filosofía por definición es la amistad con la sabiduría, de manera que es buscar la verdad profunda que hay sobre el hombre. Pues bueno, hay muchos estudiantes que no entienden la filosofía, que no saben para qué sirve. Pues aquí varios expertos y algunos empresarios nos comentan para qué sirve esta materia. Como decía Platón, busca la verdad mientras seas joven, porque si no, nunca lo harás y se te escapará de las manos. De esto trata la filosofía. Ahora un congreso en Roma explica cómo ayudar a pensar y sobre todo cómo enseñar de una manera más práctica esta disciplina. En vez de pensar en una enseñanza de teorías, hay que enseñar problemas, preguntas y maneras distintas de resolver esas preguntas. A la gente joven le encanta el pensar. Hace falta un poquito de cerveza, hace falta desconectar los móviles, ¿no? Y entonces empezar a hablar. Por ejemplo, a un médico la filosofía le ayuda a reflexionar sobre quién es el hombre enfermo o qué significa el sufrimiento. Para un ingeniero que tiene una mentalidad distinta a la del médico o del filósofo, la filosofía le puede ayudar sobre el uso de la técnica o qué significa. La experiencia de estos profesores es que la filosofía ayuda a tener criterio, autoestima y personalidad. Es crucial para la formación de los jóvenes. Andrea Aldo, profesor de la Universidad de Lovaina, dice que enseñar esta disciplina es cada vez más difícil. Hoy en día es verdad que es difícil hablar de algo que no dé beneficios inmediatamente, que no dé una satisfacción inmediata. Por eso se buscan actividades, ocupaciones o conocimientos que sustituyan este inmediato feedback, que sustituyan este beneficio. Se ve que hay una demanda muy amplia de filosofía, que en el fondo es el deseo de saber. Y uno no se lo espera, pero la gente necesita esto. El congreso, organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, ha reunido en Roma a empresarios, profesores y, por supuesto, filósofos de muchos países, todos en busca de la verdad. Bueno, aquí tenemos una respuesta a los jóvenes que quieren ser religiosos, que quieren ser consagrados y no pueden. En cada país la Iglesia tiene una salud diferente que se refleja en el aumento o disminución de las vocaciones religiosas. La cuestión de la vocación es complicada. No hay soluciones simples. En Estados Unidos un 10% de la población son excatólicos. Sin embargo, la inmigración ha equilibrado la balanza y el número de católicos se mantiene. El reto es desarrollar programas vocacionales en esas comunidades de inmigrantes. Más o menos los católicos son el 24 o 25% de la población. Los inmigrantes son los que han mantenido la cifra de católicos. Mientras que las vocaciones han crecido en Asia y en África, en muchos países de Europa y América han descendido. En el año de la vida consagrada, este encuentro en el Vaticano quiere encontrar los porqués. Lo ha financiado la Fundación Hilton, que reunió a directores de centros de vocación religiosa en varios países, desde Inglaterra, Irlanda, Gales, Australia, Nueva Zelanda y Fiji, a Canadá y Estados Unidos. Juntos somos más fuertes, juntos podemos encontrar soluciones importantes y nuevas iniciativas. En Estados Unidos, la edad media de ingreso en el convento de las religiosas es de 30 años, la de religiosos es de 28. Paradójicamente, el hecho de contar con estudios superiores no facilita la decisión. En los últimos 15 años, más de 1.000 personas han abandonado la idea de hacerse religioso porque debían pagar sus créditos universitarios. Hemos creado el Fondo Nacional para las Vocaciones Religiosas Católicas, que ayuda a las congregaciones a admitir miembros con créditos pendientes. Aunque las dificultades son muchas, hay razones para el optimismo. Los jóvenes poco a poco muestran más interés en la vida religiosa. Cada vez hacen más preguntas sobre la Iglesia, se preguntan de una manera más profunda cómo pueden servir mejor a la Iglesia y a Dios. Este encuentro internacional busca caminos para acercar la vida religiosa a los jóvenes, especialmente en los países occidentales. Así, las generaciones futuras podrán volver a ver un crecimiento de las vocaciones. Bueno, y vamos a finalizar este programa con un recomendado cinematográfico, una película sobre el Papa Pío XII y el Holocausto nazi. El Papa Pío XII es una de las figuras más incomprendidas del siglo XX.
Para muchos, la pregunta clave de su papado es si durante el Holocausto hizo lo suficiente para salvar judíos. La película Shades of Truth, Las sombras de la verdad, ha sido proyectada en el Vaticano. Reconstruye su vida y su legado a través de una historia que combina amor, confusión, fe y miedo. Hablé con personas que lo conocieron, también a personas salvadas por él. Conocí a descendientes de personas salvadas por él. Según Liliana Maravini, Pío XII salvó a más de 800.000 judíos porque ordenó que parroquias y conventos se convirtieran en refugios y movilizó los lazos diplomáticos de la Santa Sede. He asked me to attach Portuguese visas to a bunch of passports. Pío XII ha sido criticado por no condenar públicamente el Holocausto. Según los informes, tenía miedo a que una condena pública pusiera en peligro la actividad de rescate. Lo cierto es que no se quedó de brazos cruzados. Muchas veces dicen, se equivocó, no alzó la voz, aunque salvaran judíos, no alzó la voz. Te digo una cosa, prefiero que haya salvado vidas de judíos a que hablara en público. Prefiero los hechos a las palabras. Yo no era consciente de todo el trasfondo que tenía esta historia, al menos de hasta dónde llegaba. No tenía toda esa información. He aprendido mucho. Actualmente está abierto el proceso de beatificación de Pío XII. Benedicto XVI lo declaró venerable en 2009. La película será proyectada durante el Festival de Cannes y seguramente volverá a poner de actualidad la historia de Pío XII. Bueno, hay que esperar, Padre Carlos, que se limpie totalmente la memoria del Papa Pío XII y por fin nosotros lo podamos recibir como un santo dentro de la Iglesia, ¿no? Y muéstrame, Miriam, un santo que no haya sido incomprendido, calumniado, perseguido. Esa es parte de la santidad y en buena hora por esta película y por reivindicar el nombre de Pío XII. Dos palabritas, ¿cuál era el tip para la semana en esta cuaresma? Desarmar el corazón en las relaciones humanas, especialmente cuando se maneja carro. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un resto de día muy feliz.